Hola YouKnowers, bienvenidos a tu primer pregúntale a Mulino lo que no va a responder. Bienvenidos porque esto va a ser un ejercicio que haremos cada vez que se acerca el jueves o viernes, o tal vez no diga nada, porque así son las cosas. Sale algo de repente y no hace nada. Bueno, así están las cosas aquí en Panamá. Pregúntale a Mulino lo que no va a responder Mulino el día jueves. Aquí dice, panameños, o sea yo, y panameñas, los escucho. Vamos a ver, déjenme sus preguntas o inquietudes. Este jueves las responderé en mi conferencia de prensa. Seguimos trabajando por Panamá. Sabemos que no va a responder nada y es por eso que aquí vamos a ponerte las preguntas que le hace el pueblo panameño con likes y todo, con likes y todo. Vamos a dar actualizar de una vez. Pregúntale a Mulino. Vamos con la primera pregunta aquí. A ver, ya la pongo aquí. Aquí está, listo. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué pasó? Actualízate. Ajá, dice la primera. Aquí, me corro un poquito para que puedas ver. Vamos a ver aquí si se puede alcanzar, se aprecia ahí. Janet.23, hace 7 horas. ¿Cuándo van a sacar a esas momias del seguro? Necesito trabajar. Ya creo que archivaron mi currículum vitae. Qué triste Panamá. 34 likes. Siguiente pregunta que no va a responder Mulino. Chris Centric. ¿Qué se siente estar sometido a la tiranía y hacer ver que todo está bien en este país? 31 me gusta. No la va a responder. JJ-Cruz 03 responde la pregunta de su call center. Risa, todo para su conveniencia. 18 me gusta. Seguimos. Mariluz Zurrieta. No sea terco, señor Mulino. Gobierne bien. 5 me gusta. Marcelino.González 104. ¿Por qué se deja mandar de la élite económica cuando va a escuchar al pueblo panameño? Gracias a ellos estás de presidente. 18 me gusta. Fría 6735. Preguntas que no va a responder Mulino. Pido a Dios que no pierda el amor y la humildad. 2 me gusta. Pocos likes. Parece que sí. Hay gente que piensa que sí la perdió. Ana-Made 98. Señor presidente, con todo respeto, quiero hacerle una pregunta que muchos panameños nos hacemos a diario. ¿Cuándo su gobierno va a presentar un plan para aumentar el salario mínimo? La vida está cada vez más cara y el salario no alcanza para cubrir lo básico: comida, transporte, salud, educación. Mientras los precios suben, nuestros ingresos se quedan igual. Ya es hora de pensar en un ajuste justo que nos permita vivir con dignidad. 7 me gusta. Bueno, históricamente cada vez que suben el salario mínimo sube todo también. Así que tampoco es que eso sea la solución. Lamentablemente tengo que decir. Manu-Moren 01. ¿Para cuándo el salario? El actual está muy bajo y todo está caro. ¿O será que usted tiene empresas y no le conviene subirlo a 900 o a 1000? Bueno, a 1000 lo iba a subir Gaby Carrizo, pero estamos esperando que Gaby suba y baje escaleras por tanto escándalo oscuro de corrupción en su gobierno. Arat Kriel, ¿por qué Suxa no quiere revisar la ley del seguro? 35 likes, está molesta, se nota aquí. Federi-Aten 28. S-Ñ, o sea, señor, quiso decir, está mal la palabra, pero bueno, queremos que renuncie. Háganos ese gran favor y ese dolor de cabeza. Tiene un me gusta. No, como no lo escribió bien, no se aprecia mucho. Miguel Ángel Santamaría García. Señor presidente, ¿para cuándo van a sacar a todos los PRD que se pasan hablando de usted en todos los ministerios? ¿Hasta cuándo con esta gente, señor presidente? No tenga compasión. Si ellos no la tuvieron con nosotros y nos respetaron, ni leyes especiales y menos derechos laborales. Esta sin duda tiene que ser un funcionario o funcionaria, ¿verdad?, del gobierno, que está viendo cómo siguen todavía algunos del gobierno pasado. Será, no sé,
si tiene que ver con la carrera administrativa o cómo es la cosa. Pero seguimos aquí. Preguntas que no va a responder mañana Molino. Arena Alexander, queremos empleo. Fuego, fuego, manita arriba, manita arriba, manita arriba, manita arriba. No tiene likes. Jaramillo-Abdiel. Buenas, señor presidente. ¿Cómo cuándo van a estar terminados los trabajos del aire acondicionado en la estación subterránea del metro de Panamá? La calor, así se dice aquí en Panamá, la calor. La calor en estos sitios son insoportables. 6 me gusta. Bélgica Nieto, @José Raúl Molino. ¿Puede decirnos cuánto se ha gastado en gases lacrimógenas en esos 2 últimos meses? 2. ¿Usted conoce el significado de la paz social? 33 me gusta. Otra pregunta que no va a responder el presidente. Scarlett 00369. Señor presidente José Raúl Molino, ¿existe la posibilidad de hacer ajuste en el Código de Trabajo de Panamá de forma tal que las afectaciones en las referencias de crédito no sean un impedimento para obtener un empleo? Le hago la consulta ya que a raíz de la pandemia muchos quedamos desempleados, lo cual afectó el nivel de ingreso de la persona y por ende la regularidad en los pagos de los créditos y como consecuencia la afectación en la APC o referencia de crédito. Y muchos que por años trabajamos en el sector bancario o financiero, nos ha sido imposible conseguir empleo en dicho sector, ya que este se rige por aquellos que llaman cero tolerancia, ya que desean que el aspirante a la plaza laboral tenga referencias en la APC impecable, lo cual incrementa los niveles de desempleo y hace más difícil que las personas puedan hacerle frente a los compromisos crediticios con esas mismas instituciones. Es posible que esta pregunta de alguna manera la pueda responder. Yo dudo que la responda, pero sí que es buena pregunta, porque muchos panameños, como este caso, se han encontrado en la situación de que después de la pandemia no pudieron estar pagándole a las financieras y a los bancos y cayeron mal en la APC, todo producto de la pandemia, ya que eran personas que muy probablemente sí pagaban bien y como tenían un buen crédito no había ningún problema, pero cuando pasan estas cosas una vez en la vida o cada 100 años, para que lo quiera ver así, le cambió la vida, porque hay un antes de la pandemia y hay un después de la pandemia, de verdad. Y siempre le digo pandemia, no sé por qué digo pandemia, porque es pandemia. Entonces, a ver, esta es una pregunta que yo creo que podría responder. ¿Qué se puede hacer? Porque deberá haber una flexibilización con esto, ¿no? Una flexibilidad para las personas. Pero vamos a ver si responde algo como esto. Esto está bueno para responder. Hay muchos panameños que no tienen acceso a créditos o digamos, préstamos, porque tienen un problema con la APC, pero lo tienen, lo están pagando, ya se han puesto al día o ya lo terminaron de pagar y todavía salen en letras rojas en la APC. Y de todas maneras también le queda esa mancha de que hubo un tiempo en el cual no pagó, pero terminó pagando. Entonces estas son las cosas que hay que ver si se pueden solventar. ASB-28. ¿Cuándo más debemos sufrir por su orgullo? ¿No ve que los panameños tenemos paciencia limitada y ya estamos a punto de terminar de ser pacientes? Fuerte aquí, 5 me gusta. Esto no lo va a responder sin duda. Panda político. ¿Qué plan tiene el gobierno para la evasión fiscal y de los incentivos fiscales que se dan? Existe la percepción que siempre el alto poder adquisitivo queda bien parado en tema de beneficios e impuestos. 17 me gusta. Este es de hace 3 horas. Van Shork 2025. Empiece a nombrar nuevos maestros. Nuestros hijos no tienen la culpa. La educación no puede retrasarse. No tiene me gusta, pero sin duda que es una pregunta que al presidente le va a encantar, ya que es alentando a que haya clases, que los maestros, profesores vuelvan a las escuelas o que contraten a nuevos, que queden desempleados los otros. Eso no importa, no le interesa a Van Shork, porque nuevamente es lo que le afecta a él. Y no está pensando en esta ley 462 que debe ser derogada. Pero bueno, él está pensando en... Y él considera que si tiene un maestro o unos maestros o profesores para sus hijos, pues sus hijos van a salir bien preparados con la pésima educación que tenemos en Panamá. Pero bueno, ese es otro tema que para dejar tranquilo a Van Shork
es necesario que él tenga sus hijos educación, porque automáticamente con eso se le resuelven todos los problemas a Banchor. No importa si a los panameños que se jodan con el tema de la caja del Seguro Social y la jubilación, y no, eso no le interesa a Banchor. A Banchor le interesa que sus hijos vayan a la escuela. Eso es lo que le interesa a Banchor. Seguimos. Belleza Ramos Sánchez. ¿Qué usted piensa si usted no es dueño de nuestro país? Usted solo es presidente. Bueno, no sé, la pregunta es buena que no va a responder. Jimmy Morales 8328. Acuérdese que Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. Qué manera de llegar a la presidencia. Y ya para finalizar, dice Chanis Carlos, ¿cuándo van a revisar la velocidad de la carretera 80 kilómetros? Era en la década del 50. Y si usted va a 81 kilómetros te boletean. No cuidan nada, solo boletean. Buen punto, esa es buena, por eso vamos a dar una de ñapa. Xki Blue Pa. ¿Qué le pregunto si no responde a lo que pregunto? Buena esa, yo le voy a dar like. Nadie le dio like, yo le voy a dar like. Y con esa me despido. Me gustó cerrar con esa de Xki Blue Panamá. ¿Qué le pregunto si él no responde nada? Este fue Pregúntale a Mulino lo que no va a responder el día de mañana. You know, pra.